Libro del Génesis. Capítulo 3. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. La segunda parte del relato del Edén nos muestra la otra cara de la condición humana. Después del capítulo 2, en que presentó el plan de Dios, el hombre ideal, el capítulo 3 muestra la realidad, la condición presente de la humanidad. La serpiente era la más astuta. La serpiente es una criatura a la vez maléfica y dotada de poderes divinos en la literatura del Medio Oriente. El mal no viene de Dios, ni de otro Dios rival al primero, sino de un personaje muy importante del mundo superior, como es Satán en el libro de Job, Sab 2,24, Juan 8,44, la tentación se disimula en la conquista de la sabiduría. Recordemos que los hebreos empleaban el verbo comer para designar el aprendizaje de memoria, a fuerza de repetición, de las palabras de los sabios, se comen los frutos de la sabiduría, Pro 9,5, Sir 24,26. El árbol del conocimiento es tanto el arte de vivir y de tener éxito, véase 1 Re 3,11, como la libertad del hombre que le abre bien o mal, la vida y la muerte Deuteronomio 30,15. Ahora bien,
Dios puso al hombre en una situación conflictiva cuando puso la sabiduría a su alcance, pero diciéndole, no lo toques. Primero deberá renunciar a adueñarse de ella. El relato distingue tres momentos: la tentación, el pecado y el juicio. La tentación: la serpiente repite al hombre lo que es verdad, nada es demasiado grande para él. Pero también lleva al hombre a dudar de Dios. Luego viene el pecado. Es rara esta conversación entre tres, la mujer es la que apetece, pero es el hombre quien comete el verdadero pecado. La mujer tentadora, ¿no es esa la realidad, o no era entonces la realidad? El autor, en esos lejanos tiempos, tenía a la vista la condición inferior de la mujer, y conocía el arte que tienen los explotados para aprovecharse de sus señores. Al ver que el sufrimiento era mal compartido, sacó la conclusión de que seguramente la mujer había sido infiel primero. Pero Dios no aceptará las excusas del hombre. El pecador siempre es engañado. Dos detalles lo expresan irónicamente. Se les abrirán los ojos, y se encontraron desnudos. Conocerán el bien y el mal, y se quedaron con el mal. Otros textos bíblicos referentes a estos temas: la serpiente antigua, Sabiduría 2,24, Juan 8,44, 2 Corintios 11,3, Apocalipsis 12,19. El falso concepto de Dios celoso, Mi 6,7, Job 10,13, Mateo 25,24. La rebeldía contra Dios, Isaías 14,14, Ezequiel 28,2, Daniel 11,36, Lucas 15,11, 2 Tesalonicense 2,4. La tentación, Mateo 4, 6,26, Sir 15,11, Romanos 7,8, 1 Corintios 10,13, Santiago 1,13. Adán y el hijo pródigo. Ese pecado de Adán deberá ser reinterpretado a la luz del Evangelio, y allí nos remitiremos a la parábola del hijo pródigo, Lucas 15,11. Esa parábola hace mucho más que enseñarnos la misericordia infinita de Dios para con el pecador, nos dice que la aventura humana con respecto a Dios es la de un hijo pródigo. Pero mientras que en el Génesis Adán se quedó en el descubrimiento de su culpa, en esta parábola en cambio, descubre que es hijo, y es esta luz la que le da la verdadera liberación. Juan 5,19. El juicio de Dios es un modo de expresar lo que es nuestra condición. Adán vive su vida lejos de Dios, en medio del sufrimiento y de las contradicciones. Su mal va a desfigurar lo mejor de su existencia. El nacimiento y la educación de los hijos. Las relaciones entre marido y mujer. El trabajo, que ya no es creatividad y realización de sí mismo, sino una necesidad y un peso. Maldita seas. Dios maldijo a la serpiente pero no al hombre. El plan primitivo no puede fracasar, la felicidad y la paz están al final, pero el hombre solo podrá alcanzarlas al precio de una historia que nos desconcierta y que muchas veces nos parece un fracaso. 1 Corintios 1,21, eso será la redención con y por Jesús. Ella te dañará la cabeza. El autor bíblico pensaba en la lenta victoria del pueblo de Dios sobre el mal, la descendencia de la mujer, siempre herida pero conducida por Dios a nuevas esperanzas. Esta esperanza de una victoria definitiva sobre el mal, que anima toda la historia bíblica, se reveló plenamente en el Evangelio, y nos mantiene ahora despiertos en un mundo donde todo se concierta para enajenarnos o para doparnos, hasta el día en que la muerte tenga la última palabra. Adán da nombre a su mujer, promesa de un nuevo punto de partida pero también signo de autoridad. Dios, por su parte, inaugura la larga serie de sus misericordias, para hablar como lo hará la Biblia. Así es como le da a Adán y a Eva el taparrabos que es ahora necesario para su dignidad. Pero acordémonos de que debemos invertir el orden aparente del relato. El paraíso, en la primera parte de la historia, era el término para el que Dios nos crea, y ahora, con Adán mortal, es nuestra misma realidad en esta tierra. La debilidad y la muerte de Adán forman parte del plan salvífico de Dios. Pablo nos dirá que nuestra vida es un ascenso continuo, desde la vida de Adán, animal y mortal, hacia la santidad y la incorruptibilidad de otro Adán, Cristo. 1 Corintios 15,45. No tomar todo al pie de la letra.
Ya dijimos que el autor de estas páginas sacó de cuentos antiguos algunas de las figuras del relato, la serpiente por ejemplo. Conservó asimismo algunas expresiones extrañas, en especial esta: miren que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, que provenía de las leyendas paganas. Allí los dioses querían impedir que los hombres les hiciesen la competencia. Asimismo, los querubines con el remolino que disparaba rayos aluden a ciertas figuras que se ponían a la entrada de las ciudades para alejar los malos espíritus. Aquí estas comparaciones expresan que la humanidad está bajo la cólera de Dios, Juan 3,36, Efesios 2,3. Esto quiere decir que los hombres están a la espera de una reconciliación con Dios. El pecado original. No se volverá a recordar la historia de Adán y de su pecado a lo largo del Antiguo Testamento, salvo una breve alusión en Psalm 10,1, en Sir 25,24 parece ser dicho en tono de broma. Pero sí se encontrará, en forma vital, la verdad que aquí se expresa en forma figurada, y es que todos, con más o con menos responsabilidad, tenemos parte en la infidelidad de la raza humana a Dios. Israel es elegido por Dios, y luego se hace un ternero de oro, Ex 32, Moisés el mismo Moisés. Duda de Dios y le falla, Num 20, David llega a ser homicida y adúltero, el reino de Israel, apenas formado, se divide, 1 Re 12. Y cada vez la conclusión es la misma: Dios mantiene sus promesas, pero todo el porvenir es señalado con sufrimientos y muerte. Así, pues, el pecado de Adán no es un pecado más antiguo que nuestras rebeldías, un pecado del que no somos responsables pero que, sin embargo, se suma a nuestras propias faltas. Es más bien otra manera de considerar el pecado dentro de nuestra raza. Al recapacitar en la historia, el autor ha entendido que nuestros pecados no son los pecados de individuos aislados, cada uno de nosotros está inmerso en un mundo de violencia y de ignorancia de Dios desde su nacimiento y aún antes de haber nacido. Sal 51,7. Sus parientes, su cultura, sus primeras experiencias le han enseñado el pecado. Ni una palabra de Adán y su pecado hay en los evangelios. Solamente una alusión al demonio homicida en Juan 8,44, y no se encontraría nada en todo el Nuevo Testamento si no estuviera la carta a los romanos. Pero ahí la historia de Adán vuelve al primer plano. Ver al respecto el comentario de Romanos 5,12. El capítulo 5 de esta carta ha sido la base en que se han fundado las afirmaciones cristianas respecto al pecado de la raza humana, al que se llamará pecado original en tiempos posteriores. Se juntan aquí dos afirmaciones: todos somos solidarios en una rebeldía contra Dios que trae sus consecuencias de generación en generación, Romanos 5,10, ninguno de nosotros es por naturaleza hijo de Dios, sino que a todos nos hace falta una reconciliación, Efesios 2,12. Es preciso que Dios dé el primer paso para salvarnos en Cristo. Todo esto va más allá de lo que pretendía el antiguo relato, y es como una manera de releerlo partiendo de la fe en Cristo y la salvación que trae al mundo. Pero no por esto se han perdido las primeras intuiciones del Génesis. Su autor quería contestar a estas preguntas: ¿por qué está el mal en el mundo? ¿Y por qué son pecadores los hijos de Adán? Responde que el mal procede de la desobediencia a Dios, pero también dice claramente que el mal fue introducido por un personaje de alto nivel del mundo creado. Aquí tenemos, ya en estas primeras páginas de la Biblia, una afirmación que hoy lleva a muchos a sonreírse, y es que el mundo está bajo el control de un satán o diablo o demonio, aquel mismo al que el apóstol Juan llama el gobernador de este mundo, JN 12,31, 14,30. En un lenguaje más moderno hablaríamos de una superpotencia espiritual asociada a la obra creadora de Dios. Signo de interrogación abierta. ¿Estaba acaso Pablo equivocado al afirmar que el plan salvífico de Dios y la venida de su Hijo hecho hombre, bípedo y terreno, e incluso muerto en el patíbulo, era un escándalo para toda criatura, empezando con aquellas potencias ocultas o luminosas que manejan el presente mundo? 1 Corintios 1,8. Col 2,15. De ahí provienen estos relatos antiguos, estas catequesis de antaño algo polvorientas después de tantos siglos, en que se afirmaba que el pecado de los ángeles,
Un dato permanente de la tradición judía, había sido primero la rebeldía del más grande de los seres espirituales. Se habría revelado al ver que Dios iba a cortocircuitarlo, viniendo a tomar raíces en lo más bajo del universo, para luego atraer todo a él. Juan 12,32.